En su boda, mi hija alzó su copa y susurró con desprecio: «Por fin tendré un padre exitoso». El salón estalló en risas y aplausos, y a mí me pidieron que abandonara mi propia celebración. Ya me había puesto de pie, pero entonces mi suegro también se levantó, y lo que hizo después cambió por completo el banquete y nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es ahora mismo donde te encuentras. Quiero agradecer al hombre que me enseñó lo que significa el verdadero éxito. La voz de Kristen resonó en el salón de baile del Four Seasons. Sus dedos perfectamente cuidados sostenían el micrófono con naturalidad, como si hubiera nacido para hacerlo. En la otra mano, la copa de champán atrapaba la luz de las arañas de cristal, proyectando reflejos dorados sobre las 200 personas que la observaban con atención. Yo estaba sentado en la mesa principal. El smoking alquilado se tensaba sobre mis hombros, hombros que habían cargado mucho más que tela a lo largo de los años. Sentía el orgullo hincharse en mi pecho. Mi pequeña, radiante con su vestido de $15,000, seda blanca que caía hasta sus pies como luz de luna líquida. El vestido costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses, pero verla brillar hacía que cada turno doble valiera la pena. Este hombre me enseñó que la ambición no consiste solo en desear más, continuó, con su sonrisa ensayada abriéndose aún más. Se trata de conseguirlo. El público murmuró con aprobación. La suave banda de jazz había dejado de tocar. Sus instrumentos estaban en silencio mientras todos se aferraban a sus palabras. Las telas susurraban contra las sillas mientras los invitados se inclinaban hacia adelante. Yo ya tenía las manos levantadas para aplaudir cuando Kristen giró, no hacia mí, sino hacia Martín Moreno. «Martín», dijo, apoyando su mano sobre su hombro. «Tú me has mostrado lo que significa una verdadera figura paterna. Alguien que construye un imperio, no excusas». El champán que acababa de beber se convirtió en ácido en mi garganta. Mis manos, aún a medio levantar en esa estúpida posición de aplauso, bajaron lentamente hasta la mesa. La servilleta de lino se arrugó en mi puño. «Algunas personas alcanzan su punto máximo a los 25», prosiguió Kristen, con la voz cada vez más firme. Aún no me había mirado. «Otras nunca lo hacen. Pero tú, Martín, me has enseñado que el éxito no tiene techo cuando hay verdadera determinación». «¡Qué conmovedor!», susurró la señora Henderson en la mesa 3 a su esposo. No lo entendía. No podía ver el cuchillo que se deslizaba entre mis costillas con cada palabra. El fotógrafo se agachó cerca de la pista de baile. Su cámara disparaba sin parar, capturando lo que probablemente pensaba que era un momento entrañable entre una novia y su padre. El rostro de Martín parpadeó con algo parecido a la incomodidad. Su mano buscó la de Rebecca bajo la mesa y la apretó. No sonreía tan ampliamente como esperaban los demás invitados. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sostuvo mi mirada un largo instante y luego desvió la vista. «Seamos honestos», dijo Kristen, finalmente mirando directamente hacia mí. Su voz cambió de miel cálida a hielo invernal. «Papá, puedes irte si te sientes incómodo rodeado de gente exitosa. Sé que este no es precisamente tu ambiente». Silencio. 1 segundo. 2. Luego, una risa nerviosa recorrió el salón como una hilera de fichas de dominó cayendo. «Kristen, tal vez», empezó a decir Aaron, extendiendo la mano hacia su muñeca. «No, Aaron. Necesito decir esto», lo interrumpió, apartando la mano. «Algunos de nosotros iremos al club de campo después. A la verdadera celebración». Sus ojos permanecieron fijos en los míos. «El área exclusiva para miembros». «Por supuesto». Mi silla rechinó contra el suelo cuando me moví. Podía levantarme e irme, darle la satisfacción, o quedarme allí mientras 200 personas me observaban reducirme a la nada. «Bueno, eso fue honesto», dijo alguien, intentando aligerar el ambiente. Algunas risas se escucharon. La mayoría no. Las orquídeas blancas y las rosas en los centros de mesa, arreglos que costaban más que mi salario mensual, parecían inclinarse alejándose de mí.
Todo en esa sala costaba más que algo en mi vida. La lámpara de araña sobre mi cabeza, mi coche. El vino que servían, mi compra semanal. Los instrumentos de la banda esperando en silencio, mi alquiler mensual. Recordé cuando le enseñé a andar en bicicleta en Zilker Park. Sus rodillas sangrando, su rostro decidido. No me sueltes, papi. Pero tenía que soltarla. Eso es lo que hacen los padres. Soltamos y los vemos alejarse, esperando que algún día den la vuelta y regresen. Ella no lo hizo. Por el éxito, brindó Kristen, alzando su copa aún más alto. Y por quienes realmente lo alcanzan. La sala estalló en aplausos. Las copas tintinearon. La banda retomó una melodía estándar de jazz sobre el amor y la felicidad. Martín se puso de pie para estrechar la mano de los invitados que lo felicitaban, pero se movía despacio, deliberadamente, como un hombre caminando bajo el agua. Extendí la mano hacia mi vaso de agua. La condensación lo había vuelto resbaladizo, y mi mano tembló ligeramente al levantarlo. El hielo tintineó contra el cristal, un sonido diminuto perdido en la celebración a mi alrededor. Habían pasado exactamente 23 años desde la recuperación de Kristen, 6 meses desde que dejó de contestar mis llamadas y 2 horas desde que comenzó esta recepción. Pero mi mente ya estaba retrocediendo, contra mi voluntad, al momento en que nuestra relación empezó a resquebrajarse. El vaso se volvió más pesado en mi mano mientras el 14 de octubre de 2020 regresaba a toda velocidad. 6:45 de la mañana. Mi Honda Civic 2008, muerto en el estacionamiento de su universidad. Vapor saliendo del capó como mis esperanzas evaporándose bajo el calor de Texas. Empujaba el coche hacia un lado del aparcamiento cuando pasaron las amigas de Kristen. Sus mochilas de diseñador probablemente costaban más que la reparación de mi transmisión. ¿Podrías dejar de venir al campus?, me dijo después de que se fueron, sin siquiera ayudarme a empujar. Es vergonzoso. El viaje en Uber de regreso costó $32 que no tenía. Me senté en el asiento trasero calculando, reparación de transmisión o comida, nuevas pastillas de freno o la factura de la luz. Esa semana acepté turnos extra en el almacén, cargando cajas hasta que mi espalda gritaba. Me repetía que era temporal. Todo era temporal. Marzo de 2021. Su cena de cumpleaños en Olive Garden. Era todo lo que podía pagar, pero había ahorrado durante 2 meses para llevarla a un lugar con servilletas de tela. Ella estaba mirando el menú cuando su amiga Ashley pasó por la ventana. Vi cómo Kristen se encogió sobre sí misma, para luego fingir sorpresa cuando Ashley entró. Oh, hola. Este es alguien que conozco. Nos encontramos por casualidad. Alguien que conozco. La camarera se mostró confundida cuando insistí en pagar igualmente, cuando pedí el postre de cumpleaños. Kristen se fue antes de que lo trajeran. Después, me quedé en el estacionamiento, comiendo palitos de pan sobrantes en mi coche, preguntándome en qué momento me había convertido en alguien de quien avergonzarse. Ese verano comenzó el trabajo en el almacén de Amazon. De 11 de la noche a 7 de la mañana. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático mientras mi mente calculaba facturas. Los trabajadores más jóvenes me llamaban Paps. No con malicia, solo con hechos. Era lo suficientemente mayor para ser su padre, trabajando su mismo empleo, viviendo sus mismas dificultades, pero con menos tiempo para solucionarlo. Escondía el uniforme en el coche para que Kristen no lo viera cuando la recogía. Las bebidas energéticas se convirtieron en mi desayuno, almuerzo y cena. Red Bull y resignación. Pero una mañana, una pasajera de Uber, una mujer más o menos de la edad de Kristen, me dio una propina de $50. «Me recuerdas a mi papá», dijo. Trabajó hasta morir por nosotros. Trabajó. Tiempo pasado. Me pregunté si lo decía literalmente. Agosto de 2021. Kristen encontró mis recibos de pago en la guantera. Se sentó en los escalones de nuestro apartamento, tecleando cifras en la calculadora de su teléfono. 62,000 en total, papá.
Eso es lo que mis amigos gastan en coches. Sus coches, papá. En plural. Me miró, y lo vi en sus ojos antes de que lo dijera. Esta es una situación de perdedor. Afirmó que se refería a la situación, no a mí. Pero las palabras no funcionan así. Se adhieren a lo que tocan. Cada turno después de eso, cargando cajas, conduciendo desconocidos, la escuchaba. Perdedor. 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 Un ritmo con el que trabajar. Señor, ¿se encuentra bien? Un camarero estaba a mi lado en el presente. El salón del Four Seasons volvió a enfocar. La banda tocaba algo animado ahora. Algunas parejas empezaban a bailar. Estoy bien, alcancé a decir, aunque mi agarre sobre el vaso de agua había vuelto mis nudillos blancos. La risa de Kristen cortó la música, brillante y afilada. Hablaba con un grupo de socios de negocios de Martín, moviendo las manos con entusiasmo. Probablemente contaba la historia de cómo conoció a Aarón. La versión edulcorada, aquella en la que seguía su pasión por el trabajo de caridad, y no en la que buscaba un fondo fiduciario compulso. Diciembre de 2021 rompió algo que ya no podía repararse. Durante la semana de exámenes finales, llegó a casa con sus pertenencias del dormitorio guardadas en maletas de diseñador que nunca había visto. «Voy a abandonar la universidad», anunció mientras hacía scroll en Instagram, con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. «¿Qué? ¿Kristen? Estás tan cerca de graduarte. La universidad es para la gente que necesita trabajar. Yo me voy a casar con la riqueza». Dijo riqueza, no alguien rico. La riqueza como si fuera una persona con la que pudiera casarse. Yo supliqué, negocié, intenté razonar. La matrícula ya estaba pagada y no era reembolsable. $20,000 que había pedido prestados poniendo en garantía el apartamento, pensando que era una inversión en su futuro. Ese es tu problema, papá. Piensas en pequeño. 20.000. Las mujeres con las que necesito competir gastan eso en un bolso. En el presente, mis hombros empezaron a doler. Aquella vieja lesión del almacén volvió a encenderse. El cuerpo lleva la cuenta incluso cuando la mente intenta olvidar. Los callos de mis manos, persistentes después de meses sin cargar cajas, se hundían contra el cristal del vaso de agua. En algún punto del salón, el champán burbujeaba en copas que costaban más de lo que yo ganaba en un día. Ella dijo que necesitaba 30,000 para networking, guardarropa y membresías sociales. El oficial de préstamos en Wells Fargo me miró con esa mezcla de compasión y juicio. 18% de interés hasta que cumpliera los 75. Piénsalo como una inversión, había dicho Kristen. En el futuro de tus nietos. La condensación del vaso resbalaba como las lágrimas que me negaba a soltar. En el presente, vi a Kristen susurrarle algo a Aarón, señalando con la mano al otro lado del salón. Esta vez no hacia mí, sino hacia alguien cerca de la mesa de regalos, donde los paquetes envueltos en papel plateado y dorado se alzaban como un pequeño horizonte de ciudad. Rebecca Moreno estaba allí, ajustando uno de los obsequios, y vi cómo los ojos de Kristen se entornaban de esa manera que tenía cuando estaba calculando algo. Enero de 2022, la sucursal de Wells Fargo en Lamar Boulevard. Mi firma temblorosa sobre los documentos del préstamo mientras Kristen esperaba en el coche, ya navegando en línea por Neiman Marcus. $30,000 que nunca volvería a ver, financiando su transformación en alguien a quien no reconocía. Los recibos que encontré después contaron la historia. 3,000 en extensiones de cabello, cabello de inversión, lo llamó. 5,000 en bolsos de diseñador, iniciadores de conversación. Una membresía del Country Club de 1,000 al mes que, de algún modo, acepté cubrir solo el primer año. La vi practicar su nueva risa frente al espejo del baño. No la risita con resoplido que yo adoraba desde que tenía 3 años, sino algo cristalino y controlado. Contrató a una entrenadora de voz para perder ese acento de clase media. Yo ni siquiera sabía que lo teníamos, hasta que se convirtió en algo de lo que avergonzarse. Febrero de 2022.
Necesitaba 500 para un boleto de gala benéfica. Conduje Uber 72 horas seguidas para lograrlo. Mientras ella walceaba dentro del Austin Country Club, yo me quedé en el coche, mirando a través de los ventanales de piso a techo. Un pasajero borracho golpeó mi ventana. ¿Esperas a alguien especial?, preguntó, arrastrando las palabras. Asentí, aunque esperar implica que ella volvería a salir hacia mí. Estudió a las familias ricas como otros chicos estudian para los exámenes. Tarjetas con nombres, patrimonio, hijos elegibles. Sabía qué barcos tenían, en qué consejos de administración se sentaban, qué divorcios estaban pendientes. Aarón Moreno estaba rodeado en tinta roja. Hijo de Martín, único heredero, sin hermanos. La madre, Rebeca, provenía de viejo dinero petrolero. 3 intentos fallidos antes de que Aarón mordiera el anzuelo. Harrison Whitfield la caló en un partido de polo cuando fingió saber de caballos. La madre de James Chen le hizo una investigación de antecedentes. Tyler Ashford directamente se rió cuando ella sugirió que eran almas gemelas a las 2 semanas. Pero Aarón, dulce y protegido Aarón, creyó cada palabra. Los gastos de transformación me dejaron seco, pero fue la negación lo que más cortó. Si alguien pregunta, ¿estás en Europa?, me instruyó antes de los eventos. Trabajo de consultoría, muy exclusivo. No puedes dar detalles. En el salón actual, Martín Moreno estrechaba manos. Seguía moviéndose con esa cualidad debajo el agua. Aarón besó la mano de Kristen y ella sonrió con esa sonrisa practicada. Sacaban el pastel de bodas, 5 pisos de fondant y filigrana de azúcar que costaron $3,000. Mi mejor mes conduciendo Uber, $300. Ella aprendió a identificar añadas de vino mientras yo bebía agua del grifo. Su nuevo vocabulario incluía palabras como cartera de inversión, diversificación y casa de verano, conceptos abstractos que no significaban nada en mi mundo de números concretos, millas recorridas, horas trabajadas, dólares adeudados. Marzo de 2022, dejó de pasar por Casa Salvo para recoger el correo. El apartamento se volvió hueco sin su ruido, su desorden, su presencia. Seguí pagando la membresía del club aunque había dicho que sería solo el primer año. Seguí pagando a la entrenadora de voz aun cuando ya la había despedido. Seguí pagando trasteros repletos de ropa que se había puesto una vez para ser vista y luego descartó. Los partidos de polo, las reuniones del Yacht Club, las inauguraciones de galerías. Tenía todo mapeado como una general planificando una campaña. Sé siempre la más encantadora, nunca la más rica, había escrito en su diario. Lo encontré cuando se mudó, lo dejó atrás como todo lo que le recordaba de dónde venía. La caza había sido metódica. Aprendió su lenguaje, sus gestos, sus referencias. Sabía de internados a los que nunca asistió, de estaciones de esquí que jamás visitó, de trusts que nunca tuvo. Creó un personaje y lo habitó tan completamente que, a veces, me preguntaba si recordaba a la verdadera Kristen. Pero yo sí. Yo recordaba a la niña que lloró cuando se murió nuestro pez dorado, que me hacía tarjetas del Día del Padre con cartulina de colores, que se dormía en mi hombro en las noches de cine. Esa niña seguía ahí en algún lugar, enterrada bajo extensiones, etiquetas de diseñador y risas ensayadas. El amor era mi condena. Por mucho que me dañara, no podía dejar de quererla. Incluso ahora, viéndola señalar a Rebeca Moreno mientras susurraba a Aarón, probablemente planeando su siguiente movimiento estratégico, la amaba. Como se ama a alguien enfermo, esperando que mejore incluso cuando no quiere. El vaso de agua sudaba en mi mano. A mi alrededor, la recepción continuaba. Risas, música, el tintinear del cristal auténtico contra la plata auténtica. Todo real, excepto la historia que se contaba sobre cómo se conocieron los novios, lo perfectas que eran sus familias juntas, lo bendita que era esta unión. Martín volvió a cruzar su mirada con la mía desde el otro extremo de la sala. Esta vez no apartó la vista. Había algo en su expresión que no supe leer. No era exactamente lástima, tal vez comprensión. Como si supiera algo que yo ignoraba sobre el precio que pagamos por el éxito.
El susurro de Kristen a Aarón se volvió más animado, su mano libre volvió a señalar a Rebecca y vi cómo el rostro de Aarón cambiaba. No mucho, apenas un leve fruncimiento alrededor de los ojos. Negó con la cabeza, apenas, pero Kristen ya estaba en movimiento, aún con la copa de champán en la mano, dirigiéndose hacia Rebecca. Yo no podía concentrarme en eso ahora. La copa en la mano de Kristen atrapó la luz, y de pronto, yo estaba en otro lugar por completo. Ese mismo brillo dorado me había llamado la atención 2 años antes, cuando todo cambió. 15 de julio de 2023, 2 de la tarde, y el calor de Texas intentaba asesinar a cualquiera lo bastante tonto como para estar afuera. 102 grados, según mi teléfono. Lo revisé 3 veces mientras estaba de pie en el estacionamiento del Austin Country Club, preguntándome si estaba en el lugar correcto. Mi Civic 2008 parecía un cupón de alimentos entre billetes de $100, aparcado entre un Bentley blanco perla y un Tesla negro mate. El guardia de seguridad de la entrada estudió mi coche más de lo necesario. Su mano flotaba cerca de la radio como si yo estuviera allí para robar los carritos de golf. Mi mejor polo, 5 años, de Target, con una pequeña mancha de lejía que esperaba que nadie notara, ya estaba empapado de sudor. Los suelos de mármol del vestíbulo lo reflejaban todo, incluidas mis New Balance gastadas, a las que esa mañana intenté devolverles la dignidad con un cepillo de dientes. Los socios pasaban con sus atuendos de golf de $500, y sus ojos se deslizaban sobre mí como si fuera parte del mobiliario. No, el mobiliario pertenecía más a ese lugar que yo. Papá, este es Aarón Moreno. La voz de Kristen tenía esa cualidad brillante y falsa que había perfeccionado. Me había escrito para que la encontrara en el restaurante del club, no en la entrada, probablemente para que menos gente nos viera juntos. Cuando entré, vi su flinch visible antes de recomponerse con una sonrisa que no le alcanzó los ojos. Aarón, ¿este es mi padre? Se detuvo, tragándose la palabra como medicina. Elmer. El apretón de manos de Aarón fue exactamente lo que esperaba, blando como un pudín, breve como un hipo. Su atención ya estaba en otra parte antes de que separáramos las manos. Su Rolex atrapó la luz que entraba por los ventanales. $50,000 en su muñeca, con la naturalidad de un Timex. Encantado, paps, dijo, ya revisando el teléfono. Como cuando acaricias al perro de alguien que no te importa demasiado. Pidió vino sin mirar la carta. El 2018 CIS, si lo tienen, dijo, tratando al camarero como si fuera mobiliario con voz activada. $200 por una botella de uvas fermentadas. Pensé en cuántos viajes de Uber eran. ¿Cuántas cajas en el almacén? Papá dice que el trabajo es para la gente que necesita dinero, comentó Aarón con naturalidad, haciendo scroll mientras hablaba. Me tomé un gap year después de la uni. Bueno, más bien una década sabática a estas alturas. Se rió de su propio no chiste. Kristen también rió, esa nueva risa cristalina que no se parecía en nada a la suya. Martín llegó del campo de golf 20 minutos después, y supe el instante exacto en que me vio. Su rostro pasó por cambios como en un flipbook, confusión, luego reconocimiento, y después algo que no supe nombrar. Su apretón de manos duró demasiado. Sus ojos examinaban mi cara como si estuviera leyendo un mapa hacia un lugar en el que ya había estado. Elmer Payne, dijo despacio. ¿Ese nombre? Rebecca lo notó de inmediato. Martín, estás actuando raro. Martín se recuperó como pudo. Debes tener uno de esos rostros familiares, dijo, aunque sus ojos no dejaban de buscarme durante el almuerzo. Pedí sopa, lo más barato del menú que no fuera literalmente pan y agua. Kristen me dio una patada por debajo de la mesa cuando pregunté si venía con galletas. Aarón hablaba de los negocios de su padre, imperios, barcos, consejos directivos y adquisiciones, mientras Martín me observaba como si intentara resolver una ecuación imposible. Cuando mi tarjeta fue rechazada al intentar pagar el estacionamiento, Aarón lo cubrió sin apartar la vista de su teléfono. No te preocupes, paps, dijo. Otra vez esa palabra. Esa maldita condescendencia. Martín me siguió hasta el estacionamiento.
El sol de Texas convertía el asfalto en una sartén ardiente. Las ondas de calor hacían que todo temblara y se distorsionara. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó. ¿En alguna conferencia tecnológica, en el mundo de las startups? Austin no es tan grande. Solo conduzco para Uber, respondí, abriendo la puerta de mi coche, rezando para que arrancara al primer intento. Pero pareces tan... Se detuvo, buscando las palabras. «Papá», llamó Aarón desde la entrada del club. «Mamá está esperando». Martín me metió una tarjeta de presentación en la mano, con la urgencia de quien comparte un secreto. «Llámame. Por favor». Me alejé conduciendo, mirando por el retrovisor cómo seguía allí, de pie en medio del calor, con el teléfono ya pegado a su oído. 3 meses después, octubre de 2023. Estaba sentado en mi coche, en un descanso de Uber, deslizando el dedo por Instagram como un adicto en busca de su dosis. Y ahí estaban, Kristen y Aarón en una gala benéfica. Ella, con un vestido que costaba más que mi coche. Él, con la mano firmemente apoyada en su cintura. La descripción, con mi alma gemela en la gala de la Austin Earth Foundation. Alma gemela. Se conocían desde hacía 3 meses. El día de la mudanza llegó sin previo aviso. Un mensaje de texto un martes por la mañana, mientras iba camino a mi turno en el almacén. Me mudo con Aarón hoy. Los de la mudanza ya están aquí. No era un «¿puedes ayudarme?», ni un «me gustaría que estuvieras allí». Solo una notificación, como si estuviera actualizando su dirección para una suscripción de revista. Conduje directamente a su apartamento. Llamé diciendo que estaba enfermo, perdiendo un día de paga que no podía permitirme. Los trabajadores ya estaban allí, profesionales con uniformes a juego y herramientas que parecían de quirófano. El ático de Aarón estaba 30 pisos arriba, en el centro de Austin, en uno de esos edificios que parecen un dedo de cristal apuntando al cielo. «¿Este caballero está con usted?», preguntó uno de los encargados, mirándome con mi uniforme de almacén. Kristen se puso roja. Roja de verdad, como si la hubieran abofeteado. Solo vete, papá. Te llamaré luego. 3 semanas. Eso fue lo que luego significó. Diciembre trajo el anuncio de compromiso. Me enteré por Facebook. Estaba sentado en el coche entre viajes, con la calefacción rota, usando 2 chaquetas y aún con frío. La foto era profesional, un atardecer de fondo, su mano izquierda en primer plano, el anillo de Tiffany brillando como una pequeña estrella. $75,000, según comentaban sus nuevos amigos, expertos en esas cosas. 500 likes, 200 comentarios. Ni una sola mención a su padre. «¿Dónde está su familia?», preguntó alguien. «La familia de Aarón es todo lo que necesito», respondió Kristen. La pantalla de mi teléfono se agrietó cuando se cayó, o tal vez lo lancé. Ya no recuerdo bien. Los intentos de Martín por contactarme comenzaron en noviembre. Una llamada perdida durante un turno en el almacén. Mi supervisor amenazando con reportarme si veía el teléfono otra vez. El buzón de voz. «Elmer, soy Martín Moreno. Necesitamos hablar. Es importante». Diciembre trajo una carta escrita a mano. Papel caro. Caligrafía cuidadosa, como la de un cirujano. «Sé quién eres. Sé lo que pasó. Déjame explicarlo». La quemé en el fregadero de mi cocina, activando el detector de humo. Los vecinos golpearon las paredes. En enero apareció en la puerta del almacén de Amazon. 4 de la mañana. De pie en la entrada de empleados, con un abrigo de cachemira que valía más de lo que yo ganaba en un mes. Seguridad no lo dejó entrar. Sin pase de visitante, fuera del horario, un rico sospechoso en un lugar donde los ricos no pertenecen. El guardia me entregó una nota después de que Martín se fuera. «Mereces algo mejor que esto. Déjame ayudarte, por favor». La Nochebuena llegó con un mensaje a las 11 de la noche. «Pasando la Navidad con la familia de Aarón.
Nos vemos pronto. Adjuntó una foto, una mesa de cena elaborada, cristalería y porcelana fina, un árbol digno de una revista. Todos con ropa de gala. Los diamantes de Rebecca brillando con la luz de las velas. Martín, en la cabecera de la mesa, lucía incómodo. Kristen reía por algo que Aarón decía. Yo pasé la Navidad llevando a gente borracha a sus cálidos hogares. Comida china en el asiento del copiloto, enfriándose. La radio sonaba con canciones sobre familia y unión. Un pasajero, lo bastante ebrio como para ser honesto, dejó un billete de $100 en mi portavasos. Nadie debería estar solo en Navidad, amigo. Pero lo estaba. Incluso cuando Kristen estaba en la misma habitación, lo estaba. Enero significó planificación de boda. Necesitaba mi firma en algunos documentos, papeles legales, exenciones de responsabilidad para el lugar. Nos reunimos en un Starbucks porque, aparentemente, mi apartamento ya no era una opción. Me mostró fotos en su teléfono, deslizando entre lugares, flores y pasteles como si fueran pruebas en un caso que ya había perdido. Martín pagará todo, por supuesto, dijo sin levantar la vista. Solo el lugar cuesta 40,000. La lista de invitados estaba en su laptop. 200 nombres. De mi lado había 3, mi hermana en California, que no podía costear el viaje, y 2 primos a los que no veía en años. Borró a 2 frente a mí. No encajarían, explicó, como si las personas fueran muebles que se pueden reacomodar. 14 de febrero, día de San Valentín. Martín estaba en la puerta de mi apartamento. Lo vi por la mirilla, jeans, camiseta sencilla, intentando parecer normal, intentando pertenecer a mi pasillo con alfombra manchada y luces rotas. 15 minutos, dijo a través de la puerta cerrada. Solo pido eso. Por favor, déjame en paz. No entiendes. Te debo algo. La señora Chen, del 3B, abrió su puerta, desconfiando del extraño bien vestido. Martín se retiró, pero no sin antes deslizar otra tarjeta bajo mi puerta. En el reverso, escrito a mano. Tú la salvaste. Déjame salvarte a ti. Esa noche levanté el teléfono 17 veces. Marqué su número 16. Mi dedo flotó sobre el botón de llamada como si pesara 500 kilos. Levantar el teléfono. Dejarlo. Volver a levantarlo. La pantalla se apagaba y empezaba de nuevo. Nunca hice esa llamada. 2 meses después, abril. Kristen hizo su exigencia final. 8 de la tarde, 20 de abril de 2025. Acababa de terminar un turno doble. Almacén hasta las 3, Uber hasta las 7:30. Aún llevaba mi uniforme, con el logo de Amazon sonriéndome con sarcasmo desde el pecho. Las manchas de sudor dibujaban mapas de agotamiento en mi espalda. Los golpes en la puerta no eran su patrón habitual, más fuertes, más insistentes. Estaba allí, en el umbral, como si visitara la escena de un crimen. Su atuendo de $3,000 era una acusación directa contra mi pobreza. No quiso sentarse en mi sofá, incluso dio un paso atrás cuando se lo indiqué, como si temiera que la pobreza fuera contagiosa. 5 minutos, dijo, mirando su Apple Watch. Esto no tomará mucho. Por la ventana podía ver el Bentley de Aarón al ralentí afuera. Nubes de escape en la brisa primaveral. Ni siquiera apagó el motor. Tan seguros estaban de que esto sería rápido. El maletín que llevaba era de cuero, con monograma, valía más que mi alquiler. Sacó unos papeles con la eficiencia de alguien entregando una orden de desalojo. Tal vez sea tradicional, las responsabilidades de un padre, dijo, colocando los documentos sobre mi mesa de centro sin llegar a tocarla. La factura detallada podría haber estado escrita con sangre. Cena de ensayo, $15,000. Vestido de novia, $20,000, ya pagados, reembolso esperado. Depósito de fotografía, $5,000. Flores para las mesas familiares, $10,000. Total, $50,000. Fecha límite,
1 de mayo de 2025. Eso es en 11 días, dijo, revisando de nuevo su costoso reloj. Mi laptop ya estaba abierta en la cocina. La giré hacia ella, iniciada en mi cuenta bancaria. Los números brillaban en verde sobre negro. Ahorros, $3047. Cuenta corriente, 203.40. Crédito disponible, 500. Saqué mis recibos de pago del cajón donde guardaba documentos importantes y sueños rotos. Los esparcí sobre la mesa como cartas perdedoras en una partida de póker. Esto es todo. Es todo lo que tengo. Miró los números como quien observa un animal muerto en la carretera, con asco y un ligero interés. Otros padres encontrarían la manera. ¿Cómo? ¿Cómo encontrarían $50,000 en 11 días? Martín escribió un cheque de $200,000 sin siquiera parpadear. Ni siquiera preguntó para qué era. Yo no soy Martín. Fue entonces cuando explotó. Realmente explotó, como si algo dentro de ella hubiera estado acumulando presión durante años. «Eres patético», gritó. Los papeles salieron volando, cayendo al suelo como nieve cara. «Absolutamente patético», escupió Kristen. «28 años y ¿qué tienes para mostrar?» «Nada. No eres nada». La señora Chen comenzó a golpear la pared. Luego el señor Rodríguez, desde el piso de arriba. Todo el edificio conocía ahora nuestra vida privada. 28 años de decepciones. ¿Sabes qué le regaló el padre de Ashley? Una casa. Una casa, papá. Tú ni siquiera puedes darme flores. Kristen. Mamá se avergonzaría de ti. El silencio que siguió fue nuclear. Los dos permanecimos allí, en medio de los escombros, su pecho subiendo y bajando con rabia, mi corazón hundido en algún lugar cerca de mis rodillas. El nombre de Juliana no se pronunciaba entre nosotros desde hacía 2 años. Si no puedes contribuir, dijo, con la voz helada y controlada, no vengas a la boda de mi hija. Les diré a todos que estás enfermo o de viaje. Tomó su maletín y lo cerró con un clic que sonó a sentencia. «Oh muerto». Eso sería más fácil de explicar. Sigo siendo tu padre. No. Me miró como se mira a un desconocido que accidentalmente ha entrado a tu casa. Eres mi vergüenza. El portazo sacudió todo el apartamento. La única foto que tenía de los dos juntos en Disneyland, cuando tenía 7 años, cayó del estante. El cristal se hizo añicos en el suelo, pero la foto debajo seguía intacta. Kristen, con 5 años, sobre mis hombros, ambos riendo por algo que ya no recordaba. Me arrodillé para recoger los pedazos, y fue entonces cuando lo encontré, escondido detrás de la foto donde lo había guardado hacía años. Una pulsera de hospital, amarillenta por el tiempo. Kristen Payne, sala de leucemia, 2002. Había sido tan pequeña, tan frágil. La quimioterapia se llevó su cabello, su energía, todo, excepto sus ganas de luchar. La sostuve durante las noches más duras. Le prometí cualquier cosa si seguía peleando. Le prometí el mundo. Y se lo había dado. Más que el mundo. Le había dado todo. Y ella ni siquiera lo sabía. Fui a mi computadora, tecleando a través de lágrimas que no reconocía. Préstamos personales, mal crédito aparecieron en Google como si el algoritmo conociera mi vida. 17,000 resultados en 12 y 34 segundos. Préstamos express. Préstamos con el título del coche. Venta de riñones. Al parecer, todo estaba a la venta si estabas lo suficientemente desesperado. La pantalla brillaba en mi apartamento oscuro. Afuera, el Bentley de Aaron se llevaba a mi hija lejos de mí otra vez, como lo hacía todos los días. Como si los coches caros, la ropa cara y el lujo hubieran construido un muro entre nosotros. Un muro que esos $50,000 que no tenía nunca podrían derribar. ¿Por qué no pudiste ser alguien importante? Me había preguntado. Lo fui. Le respondí en voz baja. Para ti.
Eso fue antes de saber la diferencia. Antes de saber lo que realmente significa éxito. La página de solicitud seguía parpadeando ante mí, esperando cifras que no tenía, promesas que no podía cumplir. Y entonces, la memoria de esa búsqueda desapareció con un clink de copas. Estaba de nuevo en la boda, viendo a mi hija reírse por algo que Aarón le susurraba al oído. Habían pasado 15 minutos desde su brindis. 15 minutos sentado, congelado, mientras 200 personas celebraban a mi alrededor, fingiendo que yo no era el despojo sangrante en la esquina. Demasiado educados para reconocerlo. Mis manos se aferraron al borde de la mesa. 30 segundos de guerra interna. Quedarme sentado. Ser invisible. O ponerme de pie e intentarlo una vez más. Aarón se disculpó y fue al baño. Kristen estaba sola por primera vez en toda la noche, ajustando su velo, revisando su teléfono. Ahora o nunca. Mis rodillas protestaron cuando me levanté. El trabajo en el almacén las había envejecido 20 años en 5. El sonido llamó la atención. El padre de la novia, por fin, se movía. Algunos invitados se dieron codazos, otros fingieron no darse cuenta. El camino a través de la pista de baile se sintió como una carretera desértica. Las parejas se mecían al ritmo de Thinking Out Loud. La voz de Ed Sheeran se mezclaba con los susurros que seguían mi paso. A mi izquierda, el pastel de $3,000 se alzaba imponente. 5 pisos de fondant perfecto que costaban lo que ganaba en un buen mes. Elmer, quizá no ahora. Tía Patricia, la hermana de Martín, trató de interceptarme. Su mano en mi brazo fue suave pero firme. Tiene que ser ahora, respondí, avanzando. Mis zapatos alquilados chirriaban sobre el mármol con cada paso. El sonido parecía amplificado, como si caminara en una biblioteca. 2 fotógrafos se animaron, pensando que tal vez era el baile de padre e hija que habían estado esperando. Se decepcionarían. A 6 metros de distancia, Kristen me vio. Su sonrisa no solo se desvaneció, se petrificó, convirtiéndose en algo defensivo, duro. Giró hacia su dama de honor y lo suficientemente alto como para que lo escuchara, dijo. Problema de seguridad acercándose. Cuando llegué a su lado, sus brazos ya estaban cruzados. Su lenguaje corporal era una fortaleza que nunca aprendí a atravesar. Te ves hermosa, dije, mi voz apenas por encima de la música. Igual que tu madre. El rodar de ojos fue tan exagerado que temí que se lesionara. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te dije que Martín pagó todo. Solo 5 minutos, por favor. Has tenido 28 años. ¿Qué van a cambiar 5 minutos? Mi mano se movió instintivamente, como cuando era niña y necesitaba consuelo. Ella dio un paso atrás como si yo fuera contagioso. No toques el vestido. Cuesta más que tu coche. Las parejas cercanas habían dejado de bailar. Fingían admirar la decoración, aunque todos escuchaban. La música seguía sonando, pero ahora se sentía distante, como si viniera de otra habitación. Kristen, solo quiero. Me estás avergonzando, interrumpió, alzando la voz, haciendo que más cabezas giraran. Como siempre lo haces. No estoy tratando de avergonzar a nadie. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque soy tu padre. La risa que salió de ella fue fea, nada parecida a la que había perfeccionado. No. Martín es más padre que tú jamás fuiste. Al menos él sabe cómo tener éxito. Cada palabra estaba calculada para infligir el máximo daño. Se había vuelto experta en ello, sabiendo exactamente dónde clavar el cuchillo. Aarón regresó de inmediato, leyendo la escena. Su mano encontró la cintura de Kristen con posesividad. «Cariño, ¿te está molestando?» «Se va», dijo ella, sin mirarme. «Ahora vuelve a tu Uber», añadió en voz alta, asegurándose de que la audiencia creciente la escuchara. «Seguro alguien necesita que lo lleves al aeropuerto. Al menos para eso sirves». Los padrinos rieron. No todos, pero lo suficientes como para dejar claro de qué lado estaba la sala.
Solo quería decir que te amo, logré decir. Silencio. Luego, algo peor que el silencio. El amor no paga las cuentas, papá. La finalidad en su voz era absoluta. No era una puerta cerrándose. Era una demolición. Lárgate de mi boda. 200 pares de ojos me observaron en el desenlace. Algunos con simpatía, la mayoría incómodos, unos cuantos disfrutando del espectáculo. En la mesa principal vi movimiento. Martín Moreno empujando su silla hacia atrás, poniéndose de pie a pesar de la mano de Rebeca intentando detenerlo. Me di la vuelta y comencé a caminar. Cada paso medido, intentando conservar la poca dignidad que me quedaba. Un paso. 2 pasos. Detrás de mí, una silla se arrastró ruidosamente contra el suelo. 3 pasos. La mano de Martín aterrizó en mi hombro antes de que diera el cuarto. No fue agresiva, pero sí lo bastante firme como para detener mi retirada. El calor de su palma, a través del saco alquilado, se sintió como un ancla. Elmer, espera. Por favor. Me giró para enfrentar la sala. 200 caras giraron entre nosotros como espectadores de un partido de tenis. La confusión se extendió entre el público. ¿Por qué Martín Moreno, el hombre que pagaba todo, estaba impidiendo que Seguridad echara al vergonzoso padre de la novia? Papá, ¿qué estás haciendo? La voz de Aarón se quebró ligeramente, dejando escapar al adolescente bajo sus 30 años. Martín ignoró por completo a su hijo. Su agarre en mi hombro se hizo más firme, no doloroso, pero sí insistente, y comenzó a llevarme de regreso a la mesa principal. La multitud se apartó, los vestidos caros susurrando al moverse para dejar paso. Martín, se va. Está bien, dijo Kristen, su voz aguda, con una mezcla de confusión y alarma. No, no está bien. La voz de Martín tenía la autoridad de las salas de juntas y de las adquisiciones hostiles. Nada de esto está bien. Agarró el micrófono del atril principal. El chillido del acople resonó brevemente antes de que su voz llenara el salón. Escuchen todos. La coordinadora de la boda, una mujer delgada vestida de negro que había organizado todo con precisión militar, hizo gestos frenéticos a la banda. Dejaron de tocar a mitad de canción, una nota de trompeta muriendo sola en el aire. Kristen, dijo Martín, con una voz que llenaba cada rincón del salón. Explica a todos aquí por qué estás tratando así a tu padre. Esto no es asunto tuyo, respondió, genuinamente sorprendida ahora, la fachada de control empezando a agrietarse. Te vas a casar con mi hijo. Todo es asunto mío. Papá, en serio, detente, dijo Aarón, avanzando hacia el micrófono, pero Martín levantó una mano libre, un gesto que lo congeló en seco. No. He visto esto durante 2 años. Te he visto despreciar a este hombre, humillarlo, tratarlo como si fuera algo que pisaste. Su voz era controlada, pero había algo debajo, una ira fermentada. Este hombre merece respeto. ¿Respeto? Kristen rió, aguda y amarga. ¿Por qué? ¿Por ser un fracasado? El gaspo de la multitud fue audible, como el aire escapando de una llanta pinchada. Varias personas incluso retrocedieron, como si las palabras fueran contagiosas. Rebeca se movió entonces, sus tacones de diseñador resonando en el mármol mientras se acercaba. Martín tiene razón, dijo, su voz refinada proyectándose sin necesidad de micrófono. Mamá, no entiendes, intentó Aarón. Entiendo perfectamente, interrumpió Rebeca con precisión quirúrgica. He visto cómo lo tratas, Kristen. Los ojos en blanco cuando habla. La forma en que lo presentas. Cuando lo presentas. Es vergonzoso. Te criamos mejor que esto, Aarón. Ni siquiera miró a su hijo cuando lo dijo, sus ojos estaban fijos en Kristen. La organizadora intentó intervenir de nuevo, acercándose a Martín con su carpeta como si fuera un escudo. Él la apartó sin mirarla, con un gesto tan despreocupado como espantar una mosca. Díselo, dijo Martín, bajando la voz, aunque volviéndose aún más intensa. Diles a todos por qué lo odias.
Hizo una pausa. En esa pausa, algo cambió en su expresión. Una extraña sonrisa apareció en la comisura de sus labios, como alguien a punto de revelar el remate de un chiste largamente esperado. Porque merece la verdad. El rostro de Kristen pasó del rosa al rojo, y luego a un tono cercano al púrpura. Me miró con puro veneno, y supe lo que venía, los clavos finales en el ataúd de nuestra relación. ¿Quieren saberlo? Bien. Agarró el micrófono de la mano de Martín. Kristen, por favor, lo intenté, pero mi voz no podía competir con los altavoces. No, papá. Ellos deben saber quién eres. La sala quedó en silencio de cementerio. Los teléfonos aparecieron en las manos como por arte de magia, pequeñas luces rojas de grabación encendiéndose al unísono. El videógrafo de la boda, que ya estaba guardando su equipo, volvió a montar la cámara a toda prisa. La oportunidad de contenido viral era demasiado buena para dejarla pasar. Los camareros se quedaron congelados a mitad de servicio, el champán suspendido entre la botella y la copa. El director de la banda aún tenía la batuta alzada, como si lo hubieran convertido en piedra. Esto ya no era una boda. Era un coliseo. La sonrisa de Martín se ensanchó, y noté que su mano se deslizaba dentro de la chaqueta. Había algo allí. Papeles. Sus dedos rodearon lo que fuera que escondía, pero no lo sacó. Aún no. El pecho de Kristen subía y bajaba mientras se preparaba para el ataque. Aarón miraba a sus padres alternativamente, con la confusión escrita en la cara. Rebecca permanecía inmóvil, pero en su expresión había algo: conocimiento, anticipación. Yo me enderecé, aceptando lo que venía. No había forma de detener esta avalancha. Solo podía quedarme en su camino y esperar que algo de mí sobreviviera. La boca de Kristen se abrió, la primera palabra ya se formaba. Patético. Eso es mi padre. La palabra quedó flotando en el aire como un veredicto. Conduce Uber a los 62, sostuvo el micrófono como un arma, su voz se proyectó hasta el último rincón del salón. Carga cajas en almacenes de Amazon por las noches. ¿Saben cuánto gana? Lo calculé una vez. Sacó su teléfono. La funda, incrustada con diamantes, atrapó la luz. $62,000 al año en total. Dejó que calara. Mis zapatos, dijo, levantando el dobladillo. Estos zapatos que llevo ahora cuestan más que su sueldo mensual. Tenía abierto Instagram. Giró el móvil hacia el público, pasando fotos con el dedo. Este es su coche, un Honda Civic 2008, con el parabrisas rajado y el parachoque sujeto con cinta adhesiva. Se averió en mi universidad. 2 veces. Seguridad casi llama a la policía una vez. Creyeron que era un vagabundo. Algunos invitados se removieron, incómodos. Otros se inclinaron, hambrientos de más. Quiso llevarme a Olive Garden por mi cumpleaños. Hizo una pausa teatral. Olive Garden. Su idea de vacaciones es acampar en Texas en agosto. Compra su ropa en Walmart. A los 62 años, sigue alquilando. Alquilando. Su voz se hizo más fuerte con cada acusación, alimentándose de la energía de la humillación pública. Sin ahorros, sin inversiones, sin plan de retiro, sin futuro. Ahora paseaba por el escenario, la cola del vestido susurraba detrás de ella. Durante años tuve que mentir a mis amigos sobre él. Decía que viajaba por negocios, siempre viajando, porque la verdad era demasiado humillante para compartirla. Señaló a Martín, que mantenía aquella sonrisa extraña, con la mano aún en el bolsillo. Esto es lo que parece el éxito. Construyó un imperio desde cero, mantiene a su familia. Aarón nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Nunca tuvo que ver a su padre contar monedas en una gasolinera, eligiendo entre llenar el tanque o comprar comida. Nunca comió ramen 5 noches por semana porque era lo único que podíamos permitirnos. Martín muestra lo que hace un padre de verdad, no excusas, resultados. La expresión de Martín no cambió. Si acaso, su sonrisa se ensanchó.
Su mano se movió en el bolsillo, los dedos apretaban algo. Ni siquiera pudo pagar mi vestido de novia, continuó Kristen, acercándose a su crescendo. Le pedí 50,000, la contribución normal de un padre a la boda de su hija. ¿Y saben qué? Me enseñó su cuenta bancaria, $3,000. 3,000 a los 62 años. Eso no es un padre. Es una carga. Yo triunfé a pesar de él, no gracias a él. Algunos invitados asentían, arrastrados por su narrativa. Otros parecían profundamente incómodos. Una mujer mayor lloraba en silencio sobre su servilleta. ¿Quieren saber por qué soy cruel? La voz de Kristen se quebró apenas, emoción real filtrándose en la actuación. Porque ser amable sería mentir. Ha tenido 40 años para hacer algo de sí mismo. 40 años y esto es todo. Este es su pico, conducir extraños por propinas mientras Martín posee edificios. Se volvió directamente hacia mí. Por eso lo dije, por fin un padre exitoso, porque nunca lo había tenido. Bajé la cabeza bajo el peso de sus palabras. Cada acusación era cierta, al menos en la superficie. Los hechos de mi vida, desprovistos de contexto, expuestos para su juicio. Martín empezó a aplaudir. Lento, deliberado. 3 palmadas que resonaron en el silencio. Brillante discurso, Kristen, su voz era cálida, casi orgullosa. Realmente completo. Lo has cubierto todo. Sacó el teléfono, sus dedos se movieron con soltura sobre la pantalla. Excepto, deslizó algo, sin perder la sonrisa. Un pequeño detalle. Su sonrisa se estiró mostrando los dientes. De hecho, el detalle más importante. Martín, ¿es el momento? Preguntó Rebecca. En su voz había algo, alivio, satisfacción. Más que momento, respondió él. Estaba conectando el teléfono a algo, el sistema de proyección del salón. La pantalla enorme, que durante la noche había mostrado fotos de la pareja, titiló detrás de nosotros. Déjenme hablarles de 2002. La pantalla cambió. Apareció una fotografía antigua, 2 hombres jóvenes con trajes caros, de pie frente a una lona. La imagen era algo granulada, claramente escaneada, pero el texto se leía nítido. TechVision Solutions. Los hombres sonreían, abrazados, como hermanos, como socios, como iguales. Uno era Martín, 30 años más joven, inconfundible. El otro era... La foto quedó fija 3 segundos antes de que Kristen soltara un grito ahogado. El sonido cortó el salón como vidrio rompiéndose. Eso, eres tú. Su voz se quebró, el micrófono amplificó su desconcierto. Martín asintió despacio. 1995. El día que constituimos TechVision Solutions. Deslizó el dedo, y la imagen cambió. Documentos de constitución, nítidos y oficiales. Tu padre poseía 50%. Yo poseía 50%. La siguiente diapositiva resaltó un nombre en negritas. Elmer Payne, cofundador y director de tecnología. ¿De qué estás hablando, papá? Preguntó Aaron, avanzando, el rostro un mapa de confusión. El hombre al que llamas fracasado construyó los algoritmos que nuestra empresa sigue utilizando hoy. Cada proceso clave, cada optimización que nos hizo millonarios, tu suegro escribió ese código. Un murmullo recorrió la sala. Varios ejecutivos tecnológicos se inclinaron hacia adelante, entendiendo la magnitud. Los algoritmos de TechVision eran legendarios, estudiados en universidades, copiados por competidores. Más fotos desfilaron, nuestra primera oficina, un garaje en East Austin, luego un edificio real, luego un campus. Titulares. TechVision consigue contrato de defensa por 50 millones. Startup de Austin entra al Fortune 500. En cada foto, allí estaba yo, más joven, con trajes que me quedaban bien, presentando antesalas llenas de inversores. Para 2002, su parte valía $10 millones, continuó Martín. Siendo conservadores.
Con el comprador adecuado, pudo ser 15. El rostro de Kristen había pasado del rojo al blanco y luego a algo que ya no tenía color. Su agarre sobre el micrófono se aflojó, y Aaron tuvo que atraparlo antes de que cayera. Y entonces llegó el 15 de mayo de 2002. La pantalla volvió a cambiar. Un formulario de admisión hospitalaria llenó la proyección, con el texto lo bastante grande para que todos lo leyeran. Paciente, Kristen Payne, 5 años. Diagnóstico, leucemia linfoblástica aguda. Variante rara. Aparecieron estadísticas, 12% de probabilidad con tratamiento estándar. Siguieron fotos. Mi niña en una cama de hospital, diminuta bajo sábanas blancas, calva por la quimio, tubos por todas partes. En todas las fotos yo estaba a su lado, leyéndole historias, tomándole la mano, durmiendo en sillas. Los médicos de Houston se rindieron, la voz de Martín se espesó. Dijeron que la hiciéramos sentir cómoda. Pero había un tratamiento experimental en Zúrich. Surgió una carta de la aseguradora, reclamación denegada. Tratamiento experimental no cubierto. Costo del tratamiento, $500,000 por adelantado, solo en efectivo, más gastos de vida, vuelos, estancia prolongada. Se sucedieron rechazos de préstamos. Ningún banco prestaba contra una niña moribunda. Le ofrecí ayuda, dijo Martín. Supliqué ayudarlo. Él se negó. Dijo que era su responsabilidad, su hija, su deber. Apareció el contrato de compraventa de participaciones, fechado 20 de mayo de 2002, 5 días después del diagnóstico. Me vendió todo en 5 días. Todo. Confirmación de transferencia, 10,000,000. Boletos de avión a Suiza, fechados al día siguiente. Fotos del centro de tratamiento, impecable, prometedor. Desfilaron 18 meses de recibos, costos médicos, alquiler de apartamento, comida. En el margen de uno, casi invisible, mi letra, Kristen comió una comida completa hoy. Apareció una foto mía durmiendo sobre 3 sillas de hospital empujadas juntas, aún con la misma ropa de las imágenes anteriores. Vivió de sándwiches para ahorrar dinero y pagar mejores médicos, dijo Martín. Usó las mismas 3 camisas durante 1 año y medio. La foto final dejó a todos sin aliento. Kristen, con 7 años, libre de cáncer, con los brazos alrededor de mi cuello. Los dos llorábamos. «Viviste», dijo Martín, mirándola. Eso era lo único que le importaba. Volvió con nada, excepto contigo. Con 45 años, sin dinero, sin contactos. ¿Quién contrata a un ex-CEO para un puesto de entrada? Demasiado cualificado para lo básico, demasiado tiempo fuera del juego para lo ejecutivo. La pantalla mostró solicitudes de empleo, rechazado, puesto cubierto, no se ajusta al perfil. El orgullo le impidió pedir ayuda. Intenté contratarlo de vuelta 5 veces. Se negó. Dijo, tomé mi decisión y viviré con ella. Martín se volvió completamente hacia Kristen. Tu padre no es un fracasado. Es el padre más exitoso que he conocido. Cambió $10 millones por tu vida y nunca te lo dijo porque no quería que te sintieras culpable por sobrevivir. La pantalla se apagó. En el silencio que siguió, las rodillas de Kristen empezaron a ceder. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Las piernas le fallaron por completo. Aaron intentó sostenerla. Ella lo apartó, cayendo de rodillas sobre ese vestido de $20,000, la seda desparramándose a su alrededor como crema derramada. Gateó hacia mí. De verdad gateó, sus manos buscando mis zapatos alquilados y gastados. Papá, su voz era apenas un hilo. Papi. La palabra papi me golpeó como un puñetazo. No la había usado en 15 años. Di un paso atrás de forma instintiva, pero ella me siguió, sus lágrimas trazando surcos oscuros a través del maquillaje. Por favor, mírame. 200 invitados se levantaron de sus sillas, estirando el cuello para ver mejor. Alguien grababa, pero por primera vez no me importó la humillación. Esto ya no era humillación.
Era algo completamente distinto. Recuerdo el hospital, susurró, pero el micrófono en el suelo captó sus palabras y las transmitió a todos. Tú me cantabas todas las noches, esa canción tonta sobre la princesa que iba a ponerse bien. Nunca faltaste una sola noche. Su voz se quebró por completo. Lo diste todo, todo. Y yo te llamé patético. Dije que Martín era mi verdadero padre. ¿Qué clase de monstruo dice eso? Los sollozos que salieron de ella no eran las delicadas lágrimas de una novia. Eran los sonidos desgarradores de alguien que se ve a sí misma con claridad por primera vez. No podía seguir viéndola en el suelo. A pesar de que mis rodillas protestaban, el trabajo en el almacén las había destrozado, me incliné hasta quedar a su nivel. Mis propias lágrimas ya caían, y no tenía sentido esconderlas. No eres un monstruo, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Eres mi hija. Pero fui cruel. No lo sabías. Eso no lo excusa. Nunca quise que lo supieras. La culpa te habría destruido. Quise que estuvieras libre de ese peso. Ella me tomó las manos, sujetándolas como si fueran salvavidas. Pero fui tan cruel. Eras joven. Estabas herida. Yo no fui el padre que necesitabas. Sí lo fuiste. La ferocidad en su voz me hizo retroceder. Fuiste todo. Me salvaste y yo pasé 20 años avergonzándome de ti. Se puso de pie de repente, tirando de mí con una fuerza que no sabía que tenía. Tomó el micrófono del suelo y se volvió hacia el público. Escúchenme todos. Este hombre me salvó la vida. Literalmente me salvó la vida, y he pasado años avergonzándome de él. Su voz crecía con cada palabra. La vergüenza es mía, no suya. Mía. Se giró hacia mí. Papá, perdóname. Por favor. No lo merezco, pero por favor. No hay nada que perdonar. No digas eso. Sí lo hay. Hay tanto. La atraje hacia mis brazos y ella se derrumbó contra mí, como lo hacía cuando tenía 5 años, asustada, enferma y necesitando a su papi. La sala estalló en aplausos, pero yo solo escuchaba a mi hija llorar en mi hombro, repitiendo una y otra vez, «Lo siento». Aarón se acercó despacio, el rostro completamente transformado. «Señor Payne». Elmer se detuvo, tragó saliva. «Papá, ¿sería correcto si te llamo papá?» Asentí, incapaz de hablar. No lo sabía. Si lo hubiera sabido. Ahora él también lloraba. Aquel hombre de 30 años que nunca había trabajado un solo día en su vida. La forma en que te tratamos, lo del Olive Garden, los comentarios sobre Uber, lo de... Está bien. No, no lo está. Me abrazó. Torpemente, pero con sinceridad. Eres un héroe. Un héroe de verdad, y nosotros te tratamos como... La voz de Martín cortó la emoción como un cuchillo. Hay algo más. Todos se giraron hacia él. Tenía documentos legales en las manos. Reales, no proyecciones. Elmer, tú renunciaste al dinero, pero no a tu mente. Cada algoritmo que TechVision utiliza lo diseñaste tú. He ganado $100 millones con tu trabajo. Extendió los papeles sobre la mesa principal. Documentos de restitución de sociedad. Los he llevado conmigo durante 2 años, esperando el momento adecuado. Martín, no puedo. 25% de participación. Valor retroactivo. Aproximadamente $30 millones hoy. La sala volvió a quedar en silencio. Te lo has ganado. Más que eso. No lo necesito. No se trata de necesidad. Se trata de justicia. De arreglar lo que las circunstancias rompieron. Por ella. Por tus futuros nietos. Déjame devolverte lo que te fue arrebatado. Kristen me tomó la mano. Por favor, papá. Por favor, deja que lo haga. El bolígrafo pesaba en mis dedos cuando lo alcancé, mi mano temblando sobre la línea de la firma. La punta tocó el papel exactamente a las 9 de la noche.
Mi firma no había cambiado en 30 años. Los mismos bucles cuidadosos con los que firmé permisos escolares, formularios del hospital, el contrato de venta que salvó su vida. Martín firmó como testigo. Luego Rebeca. Luego Aarón. Kristen insistió en firmar también, aunque no tenía obligación legal. Quiero que mi nombre esté aquí, dijo. Quiero que conste que estuve aquí cuando recuperaste lo que merecías. Los documentos aparecieron en la pantalla gigante y aplausos espontáneos estallaron en todo el salón. El fotógrafo de la boda abandonó las fotos posadas para capturar esto, el verdadero momento, el que importaba. Esto es mejor que cualquier cosa que haya fotografiado en 20 años, murmuró, disparando sin parar. El director de la banda se acercó con cautela. ¿Deberíamos tocar algo? Kristen me tomó de la mano antes de que pudiera retroceder. Baila conmigo, papi. Mis rodillas ya no son lo que eran. Entonces solo balanceémonos. Por favor. Las notas iniciales de Butterfly Kisses llenaron la sala. Ella amaba esa canción cuando era pequeña y siempre me pedía que se la cantara, aunque yo no sabía entonar. Ahora me llevó a la pista, su cabeza encontrando mi hombro, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Te quiero, papá. Y yo siempre te he querido, cariño. Incluso cuando fui horrible. Especialmente entonces. Porque era cuando más lo necesitabas. La canción terminó, pero nosotros seguimos moviéndonos, con otras parejas uniéndose a nosotros. La sala había pasado de ser un espectáculo de humillación a convertirse en algo completamente distinto, una celebración de lo que realmente importa. El resto de la recepción pasó en un borrón. Los invitados se acercaban con respeto en lugar de lástima. Aparecieron tarjetas de presentación en mis bolsillos, ofertas de trabajo, solicitudes de consultoría, invitaciones para hablar en conferencias. Ejecutivos tecnológicos compartían historias sobre el impacto temprano de TechVision en la industria. Kristen nunca se alejó de mi lado, su mano entrelazada con la mía, como cuando tenía 5 años y temía perderse. 3 meses después, estaba de pie en mi nueva oficina en la sede de TechVision. En la puerta brillaban las palabras, Director de Innovación. Idea de Martín, aunque discutí con él por el título. La esquina del despacho daba al horizonte de Austin, la misma vista que tenía en 1997 cuando diseñamos ese edificio. Mi escritorio tenía 3 fotos, Juliana en nuestro día de boda, Kristen a los 5 años sobre mis hombros en Disneyland y un retrato familiar reciente de la semana pasada. Mi Honda Civic 2008 seguía aparcado abajo, entre el Tesla de Martín y el Bentley de Aarón. Algunas cosas no deberían cambiar, le dije a Martín cuando ofreció comprarme un coche nuevo. Reunión de junta en 10 minutos, anunció entrando sin tocar. Un hábito de nuestros primeros días que nunca abandonó. Tus propuestas de algoritmos son el primer punto del orden del día. Antes de que pudiera responder, Kristen apareció. Profesional con su blazer, pero con esa sonrisa que seguía siendo de mi pequeña niña. La primera beca de la fundación fue aprobada. Había creado la Fundación Juliana Payne contra la leucemia infantil con su propio dinero, regalos de boda que pidió redirigir. Vamos a financiar el tratamiento de 5 familias en Zúrich. Papá, quiero que las conozcas. Deben saber quién hizo esto posible. Me mostró la oficina de al lado, con su placa, directora ejecutiva. Estoy aprendiendo lo que significa el trabajo de verdad, dijo. El trabajo real. Mamá estaría orgullosa. Estaría orgullosa de los dos. Aarón apareció en la puerta, con la corbata floja y las mangas arremangadas. ¿Listo para almorzar? Martín quiere que acompañe a Elmer toda la semana, para aprender de negocios de verdad, no solo, ya sabes. Caminamos hasta un camión de tacos a 3 calles. Mi elección. Ellos habían ofrecido cualquier lugar de la ciudad. El dueño me reconoció de mis días como conductor de Uber y se negó a cobrarme. Usted llevó a mi madre a sus sesiones de quimio durante meses, dijo. Nunca me cobró por el tiempo de espera. Un fotógrafo del Austin Business Journal me reconoció mientras comíamos.
¿No es usted el fundador de TechVision que lo dio todo por su hija? Antes de que pudiera responder, Kristen contestó: «Es mi padre». El orgullo en su voz hizo que cada sacrificio valiera la pena. El hombre más exitoso que conozco. Regresamos a la oficina juntos, Kristen en medio, con los brazos enlazados con los míos y con los de Aaron. El guardia de seguridad que una vez intentó impedirme la entrada al club ahora asintió con respeto. «Buenas tardes, señor Payne». Las puertas del ascensor se cerraron reflejando nuestras siluetas. 3 personas que habían vuelto a encontrarse. 3 personas que habían aprendido lo que realmente significa el éxito. Algunas fortunas no se miden en dólares. El verdadero tesoro estaba a mi lado, sujetando mi brazo, comprendiendo por fin que el amor se multiplica al dividirse. Que el sacrificio no es pérdida, sino inversión. Que el éxito de un padre no tiene nada que ver con su cuenta bancaria, sino con la vida que salvó, ahora salvando a otros. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Y si quieres escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.